Continuamos nuestra reflexión, nuestro estudio sobre estos grandes temas gravitantes que tienen que ver con la teología de la última generación, con el mensaje en realidad adventista en verdad. Y en esta ocasión nos toca abordar un tema y que lo podemos plantear como pregunta inicial: ¿es la teología de la última generación el producto de unas pocas personas marginadas en la historia adventista? Bueno, porque algunos a lo mejor pueden decir, bueno, este concepto es nuevo, ¿no? Esta teología es una teología relativamente contemporánea, nueva, que surge, digamos, muy posterior al movimiento adventista, al movimiento pionero, al inicio del adventismo primitivo, y eso justamente da la idea de que es un movimiento de carácter herético. Pero si uno empieza a ir a las raíces mismas, uno se va a encontrar, digamos, que la teología de la última generación en realidad es una teología que su conformación parte desde los mismos inicios del adventismo, y lo vamos a ver a continuación, partiendo inclusive por los testimonios mismos, por Ellen White. Ellen White fue la primera en desarrollar justamente la teología de la última generación, y lo podemos ver justamente con los textos que ella... Bueno, y ustedes han visto varios textos. Delante el Pastor Bo estuvo mencionando los textos sobre la cristología, y evidentemente la cristología de Ellen White es una cristología poscaída, poslapsaria, completamente. No podemos negar esa realidad, y ya hemos visto que los testimonios no van en contra de la Biblia, sino que obviamente concuerdan con ella, y obviamente lo que hace acá el Espíritu de Profecía justamente es expandir, llevarnos a una comprensión mayor, todavía más amplia, a la luz, digamos, de los mismos textos de la Sagrada Escritura que podemos encontrar, obviamente, diseminados en varias partes, digamos, de la Escritura, particularmente del Nuevo Testamento. Entonces, cuando hablamos de la teología de la última generación, nos estamos refiriendo justamente no a una doctrina nueva, no a una herejía nueva, como a lo mejor algunos podrían llamarlo. Obviamente no es una herejía, y por algo uno está abordando justamente este tema, sino más que nada es redescubrir lo que siempre ha sido el adventismo. Eso es lo que hace, digamos, el rótulo, obviamente, que un rótulo a posteriori. Ese rótulo obviamente se colocó, digamos, para poder de una u otra manera colocarle un nombre a esta comprensión que, no siendo nueva, se ha transformado como nueva. Entonces, por necesidades propias del contexto, producto justamente de que, ya hemos estado hablando de eso, de que se han incorporado otras ideas, otras orientaciones teológicas dentro del adventismo, ha generado justamente de poder justamente recuperar. Y esta recuperación del ADN adventista es lo que se llama justamente teología de última generación, obviamente resucitando en algunos sentidos, porque para mucha gente hay varios conceptos de la última generación que parecen muy novedosos, pero si uno va, digamos, a los mismos testimonios, y si uno va inclusive, y lo vamos posteriormente, a los mismos pioneros, no son conceptos nuevos, sin duda. Esos conceptos ya estaban anclados en el pensamiento pionero, inclusive hasta desarrollado, en cierta forma, y obviamente el personaje, podríamos decir, ¿no? Detonante, gravitante, es Ellen White, sin duda. Ella no hay otro autor, no hay otro teólogo, porque ella es una teóloga igual, porque la teología no es sinónimo, digamos, de tener un cartón teológico. Del momento en que uno hace una reflexión teológica sistematizada, uno está entrando ya en un terreno teológico. Eso es hacer teología. Así que Ellen White hizo teología, no tengamos problema de decir que la hermana no, por el hecho de no haber pasado por un seminario teológico, ella no es teóloga, no tiene el cartón de teóloga, no, al contrario, ella, el momento en que empieza a articular, empieza a trabajar, porque ella trabaja con los conceptos teológicos, entonces ella está haciendo un trabajo teológico, y ella se mete en el quehacer teológico, pero de una manera diametralmente distinta a la teología corriente, y favoreció justamente que ella no haya estado en un seminario,
porque así entonces, Señor, el Espíritu Santo la pudo usar de mejor manera, desprejuiciadamente, no teniendo las presuposiciones teológicas que habían en aquel momento, y entonces en ese sentido el adventismo no es simplemente una continuidad del protestantismo, porque obviamente en los últimos años, producto de estas nuevas orientaciones teológicas, se ha trabajado mucho justamente en esa idea de que el adventismo es continuista de Wesley, ya lo hemos visto, ¿no? De las ideas wesleyanas, de las ideas arminianas, restauracionismo, y podemos buscar obviamente varias figuras protestantes, inclusive algunos nos anexan en una continuidad con las ramas luteranas, anabaptistas, metodistas, bueno, ya lo he visto, que tiene que ver con la teología arminiana, y muchos llegan a decir inclusive que por eso mismo la teología actualmente adventista tiende a ser una teología arminiana y wesleyana, pero obviamente eso jamás lo vamos a encontrar en los pioneros. No hay ningún pionero que obviamente haya colocado como pie de página la teología arminiana o como referente. No se usa ningún referente en ese sentido para obviamente sustentar nuestras creencias. Al contrario, se usó la escritura, por eso el enjuague dice la Biblia sola, por un lado, pero al mismo tiempo, a través del Espíritu Santo, el Señor fue entregando testimonios, y ahí entra justamente el surgimiento del don profético, de los testimonios mismos, y empieza entonces el trabajo literario, el trabajo de escritura del enjuague, registrando justamente las indicaciones, las orientaciones del Espíritu sobre toda esta comprensión de la verdad. Entonces, desde ese mismo momento entonces nace la última generación, o sea, desde el comienzo mismo del adventismo, la iglesia, digamos, empieza a surgir. Entonces, teología de la última generación, prácticamente, ¿qué es lo que hace? Es rescatar justamente esos componentes originales, y en ese sentido, original no es algo nuevo. La teología de la última generación no es original porque sea algo nuevo, es original porque va al origen. Y eso lo que estamos haciendo es ir al origen, ir al comienzo, digamos, todas estas cosas y tener, digamos, una mejor comprensión de esta verdad. Entonces, ahí aparecen justamente varios conceptos y también varias formulaciones. Si uno va a la historia y a los aspectos doctrinales, los adventistas de séptimo día han tenido a lo menos unas 5 declaraciones doctrinales también producto, pero nos podemos detener un poquito en la parte histórica. No tan la parte reciente podemos hablar ya del año 1980, 2005 y 2015, que serían las últimas declaraciones doctrinales donde se intenta justamente de buscar un consenso teológico, un consenso doctrinal, que obviamente no ha tenido un éxito porque igual la teología adventista contemporáneamente está fragmentada. Hay varias corrientes teológicas actualmente. Está la corriente obviamente de lo que se llama la teología de la última generación y que nos convoca en estos momentos, pero también está la corriente evangélica, la corriente principal o oficialista y la corriente progresista o liberal. Entonces, actualmente es complejo hablar de adventismo al tener justamente esos diferentes paradigmas, esos diferentes pilares, digamos, en cuanto a la comprensión teológica. Y la teología de la última generación responde justamente a ese paradigma histórico, a ese paradigma que obviamente no es continuista del protestantismo, sino obviamente que toma en serio justamente los mensajes distintivos de la Iglesia adventista y obviamente los desarrolla y los aplica y eso, digamos, va conformando lo que nosotros entendemos, digamos, por teología de última generación. En 1872 entonces hubo una formulación que estaba dentro de este ADN de teología de última generación, después en 1931 también en cierta manera, aunque ya se estaban comenzando a ver algunos otros tipos de orientaciones. Ya lo habíamos hablado anteriormente que ya a partir de 1919, la teología adventista empezó ya a buscar, digamos, nuevas orientaciones, empezó a entrar justamente el fundamentalismo, pero el fundamentalismo no tiene nada que ver con adventismo, y obviamente muchos creen que la teología de la última generación, si buscamos algo antes de 1957, sería para muchos, no para muchos, sino para los estudiosos más contemporáneos,
1919 como su origen, a partir de ahí donde obviamente la Iglesia adopta una perspectiva fundamentalista evangélica, donde la idea principal tiene que ver con la inerrancia o con la inspiración verbal de la Escritura, y obviamente esa no es la posición, nunca ha sido la posición de la Iglesia, de los pioneros, ni tampoco de Ellen White, pero entró en ese momento en la Iglesia y se asocia justamente la teología de la última generación con ese momento histórico, pero no es el origen como lo hemos estado señalando, el origen parte, digamos, de la época pionera misma. Y ahí uno puede ir observando justamente las declaraciones que estaban ahí sucintas, las relaciones, incluyendo, a pesar de todos estos cambios que hemos visto, de estos paradigmas que compiten, de estas corrientes teológicas contemporáneas que están dentro del adventismo, las creencias fundamentales de una otra manera intentan aunar, no con éxito, pero por lo menos se mantienen algunas cosas del adventismo histórico, inclusive de lo que sostiene la última generación. Tenemos algunos ejemplos. Los adventistas séptimo día sostienen que Cristo no solo es nuestro ejemplo, sino que muestra que a la humanidad el camino para vencer el pecado y manifestar el carácter perfecto y justo de Cristo. Y se aferran obviamente a las 28 creencias fundamentales. Y aquí nos interesa un punto. La número 10 dice, se nos da el poder de vivir una vida santa y justo antes de eso nacemos de nuevo y somos santificados a través del Santo Espíritu. Esa está la creencia número 10. ¿Y eso a qué huele? Eso es última generación. O sea, hay ya una huella de la última generación. No es que todas las creencias fundamentales sigan una huella, hay temas obviamente que no fueron incorporados en las creencias fundamentales, sobre todo a partir de 1980, porque obviamente ese encuentro, porque fue un encuentro inicialmente, fue un desarrollo de 12 teólogos inicialmente, que después llevaron esa propuesta de las fueron 27 creencias fundamentales en primer lugar, y después el número 27 fue una creación, no es que haya venido por revelación. 27 justamente fue, digamos, originado por uno de los teólogos de aquella época, un teólogo que actualmente es progresista y evolucionista, y él fue el que obviamente propuso las 27 sacando un factor matemático, y dice, bueno, ¿qué les parece 27? Y se armó y se estructuró nuestras creencias en 27, después agregó el 28. O sea, en ese sentido, las 27 o 28 no es algo, digamos, inamovible, no es algo, digamos, no es una declaración al estilo persa, no para nada, simplemente es una estructuración y la base está justamente en los conceptos, porque son creencias en las doctrinas, y la doctrina es la doctrina de Dios, la doctrina de Jesucristo, la doctrina de la salvación, que se llama soteriología, escatología, en fin, la salvación, vida cristiana, como habíamos señalado, lo que tiene que ver con el concepto de Dios, la escatología. Y bueno, como lo habíamos señalado, la vida cristiana, que es la ética, está separada, no está dentro, digamos, de la parte de la sección o de la doctrina de la salvación. Entonces ya las 28 creencias vemos justamente que obviamente no está presente. Pero podemos decir todavía que estas 28 doctrinas, que es un consenso mundial, se mantienen varios elementos de la teología de la última generación. Hay varios. Esto es un ejemplo, la naturaleza del hombre igual. Si ustedes ven, digamos, esa sección, no van a encontrar el concepto del pecado original, no está presente ahí. Y es interesante aún que en el 2015, que fue la última formulación y adecuación y revisión de nuestras creencias fundamentales, se fue inclusive más claro con la declaración, con respecto al don profético, donde se dice claramente que es autoridad profética. Entonces es una declaración muy clara, muy contundente, que nos permite mantener, y eso justamente es lo que cree la última generación. O sea, si ustedes pueden ver, la teología de la última generación no es algo aislado de la doctrina adventista, sino que las mismas creencias fundamentales, de una otra manera, históricamente, y a pesar de los cambios, desde 1980 en adelante, también de otra manera se refleja justamente esta concepción, porque ha sido parte del ADN adventista. O sea, aún aquellos liberales que participaron en 1980 o adventistas evangélicos que participaron en aquel momento se dieron cuenta que no podían excluir plenamente, digamos, esta comprensión histórica del adventismo. Y es por eso, digamos, que encontramos registrado no toda la teología de la última generación,
pero sí están algunos aspectos importantes y eso lo recalco acá para entender entonces como punto importante que la teología de la última generación no es un fenómeno aislado, marginal dentro del adventismo, es un elemento que parte de sus inicios mismos y a pesar de estos cambios teológicos, particularmente a partir, no como referencia, aunque esto partió antes, pero ya de manera más clara históricamente, a partir de lo que se conoce, digamos, con este libro más conflictivo que ha tenido la Iglesia, que es Preguntas sobre Doctrina, entonces obviamente ahí comienzan a desaparecer varios elementos, pero después comienzan a reintegrarse de alguna otra manera o a visibilizarse, porque bueno, el Señor dirige su iglesia y el Señor no va a querer obviamente que se pierda la verdad a pesar de todo el trabajo que el enemigo esté realizando para ocultarla. Entonces damos gracias al Señor por eso, porque gracias a esas iniciativas que Dios ha usado hombres a través de la historia, y acá también lo vamos a ver posteriormente, hombres muy importantes dentro de nuestra iglesia, que no fueron marginales dentro de la iglesia, que tuvieron un protagonismo dentro de la iglesia, ya sea a nivel teológico o a nivel administrativo, a nivel de evangelización o otro tipo, digamos, de línea dentro de la obra, la teología de la última generación permanece con vida. De lo contrario, no sería así. Y ahí vamos a mencionar, digamos, algunos referentes. Ahora, si uno va a los conceptos, uno puede ver que Ellen White ya trabajaba con los conceptos de la última generación desde sus mismos comienzos. Uno puede ver el capítulo del tiempo de angustia, del conflicto de los siglos, y claramente ella trabaja con el concepto sin intercesor. En el momento de angustia vamos a estar sin intercesor, sin mediación. Y eso, digamos, es un concepto actualmente totalmente criticable por los críticos de la última generación, pero está en los testimonios. Por eso hablábamos de que el primer referente teológico es Ellen White y ella es de la época decimonónica, o sea, desde los comienzos mismos del adventismo. Entonces, claramente esto nos está indicando que la última generación no es un concepto de ahora, sino que ya desde el mismo momento en que el Señor levantó el don profético, levantó el concepto de la última generación. Entonces, el concepto de la última generación está presente en toda la literatura, en todos los escritos de los testimonios. Partiendo obviamente de todos estos conceptos que hemos hablado, ¿no? El concepto del gran conflicto, Ellen White lo desarrolla de una manera extraordinaria, su comprensión sobre el gran conflicto. El tema del remanente, ¿no? También, que es un tema importante, el remanente de preparación para el tiempo final, los 144.000. Uno puede encontrar justamente cómo Ellen White va desarrollando ese concepto en toda su literatura. Ya vimos con el pastor Bohr el tema de la cristología post-caída o en el lenguaje teológico post-lapsaria. Cómo ese concepto, digamos, que no es aceptado dentro de la línea evangélica protestante, estaba presente ya desde sus mismos inicios en Ellen White, ¿no? en los testimonios mismos, y es propio entonces de la teología de la última generación. Entonces, cuando se le acusa a la teología de la última generación que anda enseñando, ¿no? o enseña, digamos, una teología post-caída, post-lapsaria, ¿qué es lo que está diciendo? Está obviamente no solamente atacando a la última generación, sino que está atacando los testimonios, porque los testimonios son muy claros al respecto, no deja lugar a duda que la naturaleza humana que Cristo tomó es post-caída, post-lapsaria. ¿Por qué? Porque la comprensión, ya lo hemos visto, que Ellen White tiene del pecado, no es pecado, digamos, por naturaleza, por defecto, ya lo hemos visto, no es ancestral, ese concepto no está en Ellen White, tampoco estaba en ningún pionero, y eso, digamos, le permite entonces entender claramente que la naturaleza que tenía que asumir Cristo Jesús era, digamos, post-caída. Eso también es parte, digamos, de los pilares de lo que es la teología de la última generación y está presente en los testimonios, y reitero, los testimonios son antiguos, son desde los mismos inicios del movimiento adventista. Entonces, ya los mismos testimonios nos dan
la indicación que la teología de la última generación no es un fenómeno reciente, sino un fenómeno que parte, digamos, con el surgimiento del adventismo mismo. Y de hecho, ya lo comentamos anteriormente en el panel, obviamente el adventismo nace y surge como última generación porque es el último pueblo, el último remanente. De hecho, el concepto del remanente final, del remanente escatológico, está hablando, digamos, en los mismos términos, es sinónimo justamente de esta idea. Bueno, ya hemos visto otros conceptos que el White desarrolla, el tema del pecado, lo vamos a reiterar, ya lo hemos desarrollado, pero el White claramente dice que el pecado, la única definición, es la transgresión de la ley, luego entonces no es por naturaleza, sino es por elección, y eso es una de las críticas que se le hace a la teología de última generación, pero está presente en los testimonios. Entonces, si uno puede ver los lineamientos, las declaraciones, la comprensión que tiene la teología de última generación, ya en Ellen White encontramos justamente ese desarrollo, y no solamente en ella, uno puede encontrar en Smith también la misma idea, ¿no? Tendían ellos a restar importancia a la naturaleza corrupta heredada de Adán también. Ellos no sostenían, ningún pionero trabajó con el concepto del pecado original. Hay inclusive una tesis doctoral que es la única que ha tratado de la parte histórica dentro del adventismo del pecado, James Sacklinson, él ahora actualmente no es adventista y él obviamente no hizo un estudio para apoyar la última generación, pero es honesto al decir obviamente que el tema del pecado original es una cosa, digamos, posterior a 1960. Antes de eso obviamente no estaba esa idea. Entonces el fenómeno reciente no es la teología de la última generación con el pecado por elección, el fenómeno reciente es el pecado original. Entonces la cristología prelapsaria, el pecado original, la justificación forense, esos son fenómenos recientes dentro del adventismo. No así la teología, entonces es al revés. Entonces cuando se dice que la teología de la última generación es un fenómeno marginal dentro del adventismo, nada más erróneo que eso históricamente, porque lo nuevo justamente es la posición que actualmente está predominando dentro de la teología adventista. Así que importante hacer esa consideración. Y no solamente el pecado original, ¿cuál es la idea de no aceptar el pecado original? Y acá encontramos mucha información en los mismos testimonios de Ellen White, ¿no? Victoria sobre el pecado. Y victoria del pecado también es un punto central dentro de la teología de la última generación. Y es una idea que está en los testimonios. Y los testimonios que habíamos dicho anteriormente provienen del mismo momento del surgimiento adventista. Es una idea pionera. También lo predicaban los demás pioneros. Entonces, la conexión de la teología de la última generación no parte con Andreasen, después lo vamos a ver, por muy importante que haya sido Andreasen dentro de la formulación y dentro de una sistematización quizás más profunda aún de lo que es la teología de la última generación, pero en realidad lo que hace Andreasen es una continuidad justamente con lo que ha sido siempre la comprensión adventista sobre estos temas capitales, el pecado, la victoria sobre el pecado, el tema, digamos, de la cristología. Y bueno, no solamente el tema de la cristología, uno puede ver también el tema de la salvación, ¿cómo no? La salvación y esa relación justamente entre justificación y santificación y la relación entre fe y obra, que algo analizamos anteriormente. Eso lo vamos a encontrar gráficamente, ¿no? y abundantemente en las declaraciones de los testimonios del Espíritu y Profecía. Jamás Ellen White trabajó de manera distinta y diferente, digamos, lo que es la realidad de la justificación y la santificación. Siempre los manejó, digamos, como elementos juntos, interdependientes. Lo mismo la relación entre salvación y ley. La ley nunca fue mirada por Ellen White como una actitud legalista. El legalismo tiene que ver justamente con la hipocresía, con la incongruencia, con intentar, digamos, usar nuestra propia fuerza humana para cumplir los requerimientos del cielo. Eso es legalismo. Pero otra cosa, ya lo hemos visto, obviamente, las obras que Dios requiere de su pueblo cuando Cristo habita, cuando Cristo y el Espíritu Santo mueren en nuestros corazones. Entonces, el tema de la salvación también Ellen White lo ha desarrollado de la misma manera que la teología de la última generación. A pesar de que hay algunos críticos o más de algunos críticos que dicen que no, que obviamente la posición de Ellen White es distinta a la de la última generación, pero es importante leer, digamos, todas las declaraciones de Ellen White
y leerlas minuciosamente nos vamos a dar cuenta de que no es así, que las declaraciones, como es fuente teológica para la última generación los testimonios, si hay una corriente teológica que es fuerte en los testimonios, es la última generación, no hay ninguna otra corriente. Porque las otras corrientes, si bien es cierto, dentro del adventismo, intentan usar el espíritu de profecía, pero primero hay una mala lectura, y es cosa de ver, digamos, los últimos libros que han salido atacando a la última generación, y prácticamente, no vamos a entrar ahora en detalle de eso, pero es prácticamente muy antojadizo de cómo se cita, no se ve todo el contexto, se usan ciertas frases, y porque el enjuague, obviamente, no hay que leer pedazos, no nos ayuda, tenemos que leer a veces todo el párrafo o los 3 párrafos anteriores y después ya ahí vamos a entender justamente en el contexto textual, en el contexto inmediato, obviamente vamos a entender lo que quiere decir con ciertas declaraciones. A veces da la idea de que es imposible la perfección cristiana, pero después en el siguiente párrafo aclara el enjuague que obviamente que sí es posible, que es uno de los temas gravitantes, ¿no? Importantes, candentes dentro de lo que es la teología de la última generación. Y eso, digamos, no partió con Andreanse. Eso partió, digamos, con Ellen White, porque Dios le reveló eso, y los mismos pioneros trabajaron en torno a eso, en la misma dirección. Entonces ahí tenemos otro componente más, la soteriología, la salvación, el plan de salvación, su relación, digamos, su convivencia con la ley de Dios. Nunca hubo problema entre evangelio y ley, siempre estaban integrados en los testimonios. Pero ahora, como hemos incorporado la soteriología evangélica, entonces se ha desintegrado, porque la soteriología evangélica no tiene la comprensión del gran conflicto, no tiene la comprensión del santuario, que son los 2 agentes articuladores de la teología del espíritu profecía, y también lo son de la teología de la última generación. Entonces, ahí uno puede encontrar ese aspecto. Entonces, la salvación sería otro punto, reitero, que está ahí presente. El otro tema, la expiación. La expiación, digamos, es otro tema, digamos, ya hemos visto que la expiación no solamente termina en la cruz, sino, digamos, que sigue, digamos, con la labor intercesora de Cristo en el santuario celestial, y de manera especial con lo que tiene que ver con la expiación final de Cristo en el lugar santísimo. ¿Y esa idea se le ocurrió a Andreanse? No. ¿O a algún otro referente de la última generación? Eso ya está presente en los escritos de Ellen White. Ya se han mostrado varios textos, varias citas de los testimonios donde claramente Ellen White obviamente no tiene problema de hablar con el término expiación, aplicándolo justamente a la última labor de Cristo en el lugar santísimo y su correlación justamente con el pueblo de Dios acá en la tierra, en torno, digamos, a una purificación. O sea, acá el concepto de la doble purificación, que no es nuevo, eso está claramente en el espíritu de profecía. También lo desarrollaron en la época de Ellen White los pioneros, Crozier, Joseph Bay y otros más, obviamente, trabajaron con este concepto de la doble purificación. Entonces, esto no es nuevo, no es algo reciente, y por eso yo estoy haciendo esa conexión, hablando obviamente de que eso indica claramente que esto no es marginal, que no es algo reciente, sino que la teología de la última generación viene del adventismo mismo. No hay más adventismo, no hay verdadero adventismo más que atesorar justamente esa idea. Y lo dice alguien que obviamente conoció la teología evangélica, y obviamente yo no quiero ser evangélico, yo no entré a la iglesia adventista para ser evangélico, por muy respeto que uno pueda tener, digamos, no, yo entré a la iglesia adventista porque me gusta el adventismo. En el mismo momento que conocí el adventismo, me enseñaron el espíritu de profecía, los testimonios, y eso para mí fue algo distintivo, fue algo diferente de los mismos comienzos. Entonces, y a lo mejor muchas veces puede uno tener algunas dudas existenciales, algunas cosas, pero el espíritu de profecía nos va indicando el camino, nos va ayudando a avanzar por el sendero adecuado. Entonces, mi estimado hermano y hermana, es importante, ¿no? Nosotros somos adventistas séptimo día. Eso es importante, adventistas séptimo día. No somos, por muy respetable que sea, no somos metodistas, no somos bautistas, en fin, no somos pentecostales, somos adventistas de séptimo día. Y es importante, y sobre esa base tenemos que tenerla clara. Entonces, no da lo mismo pertenecer, digamos, a cualquier... Y ese es el mensaje adventista y el mensaje de los 3 ángeles, la invitación que entendieron nuestros pioneros justamente es eso, un mensaje distintivo. El Señor también le reveló a Ellen White claramente cuáles son los pilares
del adventismo que también han sido olvidados, que no están tan plenamente reflejados en nuestra teología, ¿no? Recuerdan los pilares, el mensaje de los tres ángeles, el sábado, la ley de Dios, la no inmortalidad del alma, la purificación del santuario. ¿Se dan cuenta? Entonces, esos pilares son fundamentales. Y si nosotros trabajáramos como en esos pilares, y esos pilares están dentro de la teología de la última generación. Esos pilares, digamos, son fundamentales dentro de la teología de la última generación y nada más adventista que eso. Entonces, si se nos acusa de que no somos adventistas, no, obviamente, la teología de la última generación es adventismo en toda su expresión. Y por eso entonces la preocupación de poder dar a luz, de poder mostrar justamente todos estos conceptos. Hay otro concepto más que es propio de la teología de la última generación y que lamentablemente no quedó registrada en las creencias fundamentales, pero están en los testimonios claramente expresadas, que tiene que ver con la escatología acelerada. Bueno, es un poco teológico lo que dije, pero en realidad tiene que ver con, obviamente, que Dios no solamente espera que esperemos, valga la redundancia, la segunda venida, sino que también apresuremos la segunda venida. Y ese apresuramiento tiene que ver justamente con la respuesta del pueblo de Dios, digamos, junto al llamado de Cristo. Y ese llamado de Cristo implica, digamos, un llamado a vencer el pecado en nuestra carne de pecado, como hablaba anteriormente también nuestro pastor Bor. Entonces, y ese llamado obviamente tiene que ocurrir, siempre ha sido el llamado eso, siempre la forma de salvación ha sido la misma, Antiguo y Nuevo Testamento, claramente lo dice Ellen White, pero el Señor nos ha hecho un llamado especial a nosotros como última generación, como remanente escatológico, como remanente final, a que eso, digamos, sea realidad, porque tenemos más luz, y lo vamos a ver posteriormente en otro tema, tenemos mayor luz, mayor comprensión, digamos, que las generaciones anteriores. Entonces se nos demanda más y entonces el Señor está esperando entonces de que el pueblo de Dios pueda reflejar el carácter de Cristo. Y cuando eso se refleje perfectamente, entonces el Señor va a venir a buscar a su pueblo. Entonces hay una condicionalidad de la segunda venida que está en estrecha relación justamente con el pueblo de Dios, no porque obviamente el pueblo de Dios en sí tenga capacidad, porque no es el poder digamos, de los adventistas del séptimo día, la que obviamente manipula, ¿no? Porque uno lo podría ver así, y algunos critican justamente eso, pero bueno, ¿cómo nosotros vamos a manipular si son los acontecimientos? Bueno, uno de los acontecimientos, una de las señales, porque hay señales de la segunda venida, ya lo hemos visto, una de las señales tiene que ver justamente con esto, la señal del pueblo de Dios. El pueblo de Dios, digamos, un pueblo preparado, un pueblo, digamos, que guarda los mandamientos de Dios. Por eso aquí está, hay una muestra, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces, eso es una señal eclesiológica, que a veces nos olvidamos ese punto. Así como no hemos olvidado que el Espíritu de profecía también es una señal. Lo dice también claramente la palabra. Entonces, acá tenemos una señal eclesiológica. Y esto es obra de Dios, no es que la capacidad humana distinta y diferente de la última generación, de los adventistas del séptimo día, es superior a las comunidades religiosas anteriores. No tiene que ver con eso. Tiene que ver justamente con una mayor comprensión con respecto a los antepasados, a los remanentes anteriores, obviamente, y eso entonces le permite justamente entender mejor, más claramente, cosas que anteriormente no se comprendieron, y eso entonces les permite entonces entrar justamente en esta batalla final, en este conflicto final, ser parte de lo que va a ser el tiempo de angustia, estar preparado, ser sellado y ser parte justamente del grupo final, que algunos, bueno, no vamos a entrar en discusión en estos momentos, no es tema específico, ser parte justamente de los 144.000, que es otro tema, digamos, que está justamente relacionado y que es parte del mensaje que estaba en los pioneros, que Ellen White también lo expresó y que obviamente la teología de la última generación también lo tiene obviamente dentro de su comprensión eclesiológica. Eclesia tiene que ver justamente con iglesia, eso en términos teológicos tiene que ver, bueno, así como soteriología, soterio, salvación. Entonces son términos teológicos que se usan justamente para, obviamente, entender justamente todas estas relaciones. Entonces, la escatología acelerada tiene que ver justamente con
este componente eclesiástico, este componente del pueblo de Dios, de este remanente, que tiene que estar preparado, ¿no? Que tiene que buscar la manera en Cristo Jesús, para que Cristo se exprese, para que Cristo pueda materializarse en nuestras vidas. Y entonces cuando eso ocurra, las cosas van a empezar a acontecer. Uno dice, bueno, ¿y por qué todavía no ha ocurrido la persecución? Y bueno, en el White también lo dice en otra porción, el conflicto de los siglos. Si revivimos la experiencia espiritual, estoy parafraseando, de la iglesia primitiva, entonces va a revivir la persecución. Eso es un aspecto importante. Revivamos todo lo que fue esa vida plenamente entregada, esa vida, digamos, alejada del pecado de los primeros cristianos, y va a venir la persecución. Entonces, si todavía no ha venido la persecución, porque a veces hablamos mucho de las señales externas, ¿no? Y no olvidamos que la gran señal primero tiene que ver con nosotros. No va a venir persecución si nosotros estamos asimilados a la cultura. No va a venir persecución si nosotros no estamos, obviamente, haciendo una contracultura con una vida distinta y diferente. Entonces, si el Señor no viene, no es porque el Señor haya retardado, sino porque todavía su pueblo no está preparado y está esperando hace tiempo ya una generación que esté en esas condiciones. Y como lo señalábamos en el panel, ¿seremos nosotros? ¿Será esta generación? Bueno, la teología de la última generación, reitero, rescata justamente esa idea que siempre ha estado como preocupación de los adventistas, y por eso no es una idea nueva. Y esa idea ha estado justamente, como le dije, he mencionado acá a Ellen White, pero podemos mencionar a Joseph Bay, al mismo Jaime White, o sea, prácticamente todos los pioneros tuvieron una comprensión justamente similar, obviamente, o igual a lo que es de la teología, o lo que se llama actualmente como teología de la última generación. En todo lo que es la victoria sobre el pecado, la cristología, ya lo hemos estado hablando, el tema de la segunda venida, cómo va a suceder, y eso a través del tiempo entonces llevó de que otros personeros dentro del adventismo, otros teólogos, porque acá vamos a hablar de quizás el referente más reciente, entre comillas, porque igual lleva un tiempo, pero no es de la época de los pioneros, nos referimos justamente a Andreasen. Y Andreasen justamente es un nombre muy controversial, asociado obviamente inevitablemente a lo que es la teología de la última generación, pero Andreasen obviamente, y el mismo George Knight, a pesar de que el gran crítico, y lo vamos a ver posteriormente, el gran crítico a Andreasen, porque toda la obra de George Knight, que ha escrito bastante, lo vimos en la mañana con el tema digamos, de la perfección, el desarrollo del tema del pecado, todos los temas que desarrolló Andreasen, John Knight también lo desarrolló, pero obviamente en términos críticos, y él obviamente reconoce, digamos, que para él, ¿no? Para George Knight, entre comillas, el gran pecado de Andreasen es haber construido teología sobre la base de los testimonios. Así que si dice eso, bueno, después dice que no, las declaraciones de Andreasen, bueno, ahí están las contradicciones, las declaraciones de Andreasen no son las que dice Ellen White, pero él reconoce, por otro lado, que Andreasen construyó su teología sobre la base de los testimonios. Entonces, las declaraciones que hace Andreasen al respecto, y de ahí viene quizás este rótulo, bueno, de hecho el rótulo más claro teológicamente, el concepto de la última generación, porque justamente ese concepto, ese título está presente en su libro más trascendente, aunque él tiene varios, obviamente igual Andrés, está el libro de Hebreos, que es un libro muy interesante y tiene una comprensión muy acabada. Bueno, Andreasen se manejaba mucho lo que era el ritual del Antiguo Testamento, en el tema del santuario. E inclusive hay algunos críticos que reconocen, digamos, que este libro, ¿no? El santuario, el servicio del santuario de Andreasen, es el mejor libro, estoy hablando de un crítico de la última generación, lo dijo en algún momento en un simposio, es el mejor libro sobre el santuario. ¿Qué está diciendo con eso? Obviamente, que es un especialista en tema del santuario, pero también hay otros que critican que la postura, la deficiencia de Andreasen es que obviamente no desarrolla el concepto del santuario, dijo otro erudito, pero al mismo tiempo a ese mismo erudito le preguntaron si había leído, y es el otro problema de los críticos, si había leído a Andreasen, y prácticamente dijo no lo he leído. Y muchas de las críticas a Andreasen tienen que ver justamente con no haber leído su obra, por lo menos haber leído este libro, o a lo menos haber leído el capítulo que habla justamente de la última generación.
Entonces, los ataques de la última generación, muchos de los que son poco meticulosos, que son varios, aún dentro del ambiente teológico, que no debiera ser así, entonces lleva justamente a colocar palabras o a relacionar a Andréase con ideas obviamente que él jamás declaró. Ejemplo, él no trabajó con el concepto del perfeccionismo, primero, tampoco Andréase trabajó con el concepto de la carne santa. Eso no lo vamos a encontrar dentro de las concepciones, dentro de la teología de Andréase. Y la carne santa tiene que ver justamente con la era, digamos, de Adán antes del pecado. Eso es carne santa, para dar, en caso, digamos, que no tengamos esa comprensión. La carne santa significa, obviamente, que no hay problemas, no tenemos una naturaleza caída y que hay conformidad entre las facultades inferiores con las facultades superiores. O sea, esa fue la condición que tuvo Adán antes de la caída y eso se llama carne santa. Y la carne santa, obviamente, no fue atesorada en la teología, no está presente en la teología de Andréase, sí está presente, digamos, en otros teólogos que intentaron usar, y lo vamos a ver posteriormente, declaraciones de Andréase, y que lamentablemente se lo incorporan dentro de la teología de Andréase, pero Andréase en sí obviamente no trabajó con ese concepto y él desarrolló justamente los mismos conceptos que estuvimos hablando anteriormente. La expiación final es un concepto que él lo desarrolló, la doble purificación, pero eso, como lo vimos anteriormente, ya estaban presentes en los testimonios y están presentes, porque los testimonios siguen vigentes igual. Así que cuando él declara justamente eso de la doble purificación, de odiar el pecado, trabaja mucho con el concepto de odio al pecado, eso también lo desarrolló Ellen White. Entonces, la teología en ese sentido de Andréase no es, o sea, que una novedad para aquellos que han estado mucho tiempo con ideas evangélicas, las ideas de Andréase pasan a ser polémicas. Pero para aquellos que hemos estado acostumbrados a leer el Espíritu de Profecía, no son polémicas, no son controversiales porque son perfectamente asimiladas por el hecho, digamos, que están en concordancia con la Escritura también y también con los testimonios. Entonces, los conceptos que él desarrolla justamente del santuario, el concepto del juicio investigador, el concepto de la ley que para él es vital. De hecho, antes del capítulo de la última generación, él habla de la ley. Y habla claramente que el tema, digamos, del santuario existe, digamos, porque se violó, se transgredió la ley de Dios. Sobre esa base él construye el tema de la última generación. Pero esa construcción teológica, obviamente, se inspira, digamos, en los testimonios. Y ese quizás, obviamente, es, entre comillas, el pecado de Andréase, según, digamos, George Knight y otros más, ¿no?, de haber usado teológicamente a Ellen White. Y por eso, digamos, sus escritos son polémicos. Porque obviamente comenzó a desarrollar, trabajar con las premisas, trabajar con las ideas, digamos, de Ellen White, y avanzar justamente en el concepto del juicio investigador, que también tiene una visión de la purificación dual de santuario celestial. O sea, en otras palabras, cuando hablamos de dual, no solamente lo que purifica a Cristo en el santuario celestial, sino la obra del Espíritu que está haciendo en nuestra vida, la purificación de nuestro templo, porque obviamente nosotros somos templo del alma, somos santuario también para el Señor. Y el Señor, así como está realizando esa obra de purificación en el cielo, también debe suceder. Y él obviamente dice, la obra de purificación del pueblo de Dios acá en la tierra depende, obviamente, depende justamente de, o sea, el santuario celestial depende justamente de lo que esté pasando con el pueblo de Dios, porque obviamente lo que se está purificando en el cielo no tiene que ver, digamos, con una cosa etérea, tiene que ver con nosotros. Entonces, por eso, no porque nosotros en sí seamos importantes, sino porque la purificación y nuestros nombres son los que están registrados en el cielo. El Señor no tiene registrado los nombres de los ángeles, no tiene registrado el nombre del universo. Por eso muchos creen de que la purificación santuario tiene que ver con el universo. No, los nombres registrados son de los seres humanos acá en la tierra. Entonces, cuando él ve, y Ellen White ve, no está haciendo una elucubración, está justamente aterrizando y haciendo las conexiones. La purificación del santuario celestial acá en la tierra es porque somos nosotros como seres humanos los que tenemos que ser purificados. Entonces es una necesidad en ese sentido. Y obviamente esto lo desarrolla justamente con el concepto del gran conflicto de Ellen White. Otro concepto que incorpora Andréase en su comprensión teológica. Lamentablemente, bueno, su influjo fue entre los años 1930 y 1940, fue el gran teólogo, y quizá un poco más, fue referente. Y muchos de ustedes ya conocen a lo mejor la historia de lo que pasó en Preguntas sobre Doctrina.
Y obviamente cuando se reformuló el adventismo en aquel momento y cuando se hizo, digamos, justamente un diálogo con protestantes evangélicos, particularmente de la línea calvinista, entonces no se lo invitó a Andreanse y eso obviamente generó obviamente que un grupo que ya tenía albergado en su mente una concepción protestante realizaran justamente reformas y cambiaran nuestra orientación teológica. Por eso 1957 es una fecha clave dentro de la historia del adventismo, porque desde ese momento en adelante entonces lo que antes era común, la teología de la última generación, pasa a ser entonces aparentemente marginal. ¿Por qué? Porque hay una sección, digamos, que ganó dentro del adventismo, porque acá hay un asunto entre los victoriosos y derrotados, y en este sentido Andreanse obviamente presentó su descontento a esa formulación, se dio cuenta que no seguía, digamos, la línea, el ADN adventista, que se estaba cambiando justamente la línea teológica, y eso obviamente le ocasionó serios problemas, porque en ese momento él lamentablemente fue minoría. Y al ser minoritariamente no fue considerado, y no solamente con eso, sino eso le atrajo hasta problemas obviamente con la obra, y todo, hay toda una historia que no nos vamos a detener porque no es el tema de ahora, simplemente estamos presentando a Andreanse entonces como un referente, que no fue cualquier teólogo, escribió, fue alguien importante dentro de la iglesia, entonces no fue alguien marginal, tuvo muchos años, fue influyente, entonces no podemos, digamos, descartarlo así por así, que fue un hereje, no, cuidado. Porque ese mismo derecho tenemos nosotros de tratar de hereje a otros, digamos, porque son hombres. ¿Cómo podemos medir entonces si Andreanse fue un hereje? Bueno, si está de acuerdo a la Biblia y a los testimonios. Y si uno hace una revisión, si uno lee su escrito, uno se va a dar cuenta de que sí hay conexión. Y Andreanse se dio cuenta obviamente de ese gran problema. Cambio, ya se ha hablado un poco, algo también se ha mencionado, de esos cambios importantes que están asociados en ese asunto de la cristología, en la soteriología, el tema de la salvación, la expiación, el concepto del pecado. Y eso, digamos, afecta la escatología. La escatología igual comenzó, digamos, a abordar otros temas, a mirar las cosas de otra manera, y eso nos ha afectado como iglesia hasta a nuestros días. Es el caso, podemos hablar mucho más de Andreanse, pero ese es un referente importante, no ha aislado sus escritos todavía, a pesar de siguen estando presentes y se siguen publicando dentro de una iglesia, no es una publicación de una... ejemplo, allá en Sudamérica está la casa editora sudamericana, hasta no hace mucho estaban sus libros sin problema, a pesar de ya que en aquella época, hace mucho tiempo que ha sido criticado, sus libros están presentes. Por ahí alguien dijo, emitió, recuerdo, en un simposio, y algunos teólogos estaban preocupados cómo podían seguir publicando este libro de Andreanse. Y ahí entonces apareció otro pastor y dice, no, se está bien, lo de Andreanse es lo mejor del santuario. Así dijo un crítico, todavía sigue siendo crítico de Andreanse, lo único que yo les recomiendo, no lean el capítulo La Última Generación, lo demás lo pueden leer. ¿Qué les parece? Si ustedes ven, es muy coherente, así como hablábamos de Desmond Ford, era coherente. Andreanse es uno de los grandes teólogos coherentes que hemos tenido. No podemos sacar el capítulo de La Última Generación sin sufrir los efectos de la comprensión de lo que está presentado en el libro. Así que no es marginal Andreanse, todavía sigue siendo leído, inclusive aún por sus críticos, no solamente para criticarlo, sino porque tiene información muy importante sobre el tema del santuario. Y podríamos seguir viendo, digamos, otros aspectos más, pero nos vamos a dejar Andreanse para otro momento porque tiene muchas otras cosas que uno podría destacar. También, digamos, tenemos un presidente de la Asociación General, Robert Pearson, 1966 hasta 1979. Es reciente. Y este presidente de la Asociación General, obviamente, fue parte justamente de esta comprensión. Él se dio cuenta que la teología de la última generación es parte del ADN adventista. Y él fue adherente no porque fuera un herético, estamos hablando de un presidente de la Asociación General que tuvo varios años a cargo de nuestra iglesia. Entonces, si él fue adherente, no estamos hablando de una persona marginal. O sea, la teología de la última generación no es marginal, ha estado siempre dentro de la oficialidad de la iglesia. No es algo ajeno, no es algo disidente, no es algo, digamos, que es ajeno a nuestra iglesia, ha estado desde adentro mismo. Y él obviamente tenía varias declaraciones que iban justamente con ese tenor. Dice, en una de esas declaraciones, a demostrar que su estilo de vida verdaderamente se puede vivir
en la tierra. Está hablando, digamos, del estilo de vida de Cristo. Hoy nosotros, como pueblo de Dios, dijo él, debemos dedicar una atención más reflexiva y en oración a la obra que se lleva a cabo en nuestro favor en el santuario celestial. Estamos viviendo en el día de la expiación antitípico y Dios espera mucho de aquellos que componen su iglesia remanente. Mientras el juicio investigador avanza en el cielo, mientras los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe haber una obra especial de purificación, de eliminación entre el pueblo de Dios sobre la tierra. Lo dijo el presidente de la Asociación General, Robert Pearson, 1966 a 1979, que dejó lamentablemente la presidencia, pero ahí ustedes pueden observar un presidente con una declaración que obviamente es de lo que se llama actualmente última generación, pero reitero, una declaración que ya está en los testimonios, y ahí tenemos, digamos, otro ejemplo más, digamos, de que la teología de la última generación no es una herejía, no es algo reciente, no es algo que apareció en los últimos momentos del adventismo, siempre ha estado presente justamente este pensamiento. Y por eso, digamos, destacamos a este gran hombre de Dios, obviamente que dentro de la administración, dentro de llegando a lo máximo dentro de lo que es el nivel del liderazgo de la iglesia, él fue capaz entonces de rescatar justamente estos conceptos propios de lo que se llama actualmente, digamos, última generación. Y podríamos destacar quizás después en cuanto a la articulación, porque he destacado más que nada en cuanto a lo que es la articulación teológica, ¿no? Y también en cuanto a lo que es el liderazgo a nivel mundial. Tenemos a Heber Douglass, otro destacado teólogo también, que él obviamente sin haber leído inicialmente Andréanse, llegó a conclusiones muy similares y desarrolló un concepto que se llama el principio de la cosecha, que prácticamente sigue la misma línea de la última generación y tiene que ver, está muy relacionado justamente con la escatología acelerada, obviamente con la maduración, obviamente esta cosecha que tiene que ver con la perfección del carácter del pueblo de Dios. Y él hizo una articulación muy interesante, escribió mucho, fue por los años 70, prácticamente fue bestseller en la mayoría de su literatura. Y fue un aporte, sin duda, y después siguió, obviamente, influyó también dentro de varias áreas de donde trabajó en la iglesia, y su labor fue importante. Lamentablemente, a nivel, digamos, hispano, no a nivel español, sus libros no fueron traducidos, los más importantes por lo menos, no están traducidos. Entonces, dentro del mundo hispano no se conoce mucho Heber Douglass, con la salvedad del libro Mensajera del Señor, que es un muy buen libro, sobre lo que es, digamos, la comprensión del espíritu de profecía. Pero los otros libros que son relacionados con el tema de la salvación, los otros libros que son gravitantes, muy buenos libros, con el tema del gran conflicto, ahora creo que se tradujo no hace mucho, pero no conocemos mucho la obra de Heber Douglass, estoy hablando a nivel latinoamericano, y es muy importante, y reitero, fue un pastor, un líder, un teólogo, autorizado dentro de la iglesia, influyente, escritor. Entonces no podemos estar hablando de que él obviamente sostuvo la teología de la última generación porque era un marginal dentro de la iglesia, que era una persona disidente. No, al contrario, una persona, inclusive era respetado por aquellos oponentes a la última generación. Entonces estamos hablando de una persona que fue adherente, pero no por eso fue herética. Jamás yo encontré, digamos, los mismos teólogos nunca lo trataron de herético, a pesar de que diferían de su comprensión teológica, pero no he encontrado que lo hayan tratado así sus congéneres y sus colegas de la época. Entonces, en ese sentido, ahí tenemos otra evidencia más de lo que implica. Y a nivel general, obviamente, muchos también incorporan a Ted Wilson dentro de lo que es la última generación, pero obviamente no se declara como última generación, pero su comprensión es de última generación también. Y él, obviamente, a lo mejor no lo dice obviamente porque no quiere entrar justamente, no quiere desunir a la iglesia, y está bien y está correcto, y obviamente está en una labor compleja, pero obviamente sigue también este mismo lineamiento. Entonces, tenemos agentes y ministerios que uno podría destacar, nuestro mismo ministerio donde estamos ahora acá, Secret and Seal, por muchos años ha sido de gran bendición para Latinoamérica y ha predicado la teología de última generación sin que los hermanos se dieran cuenta de que era la última generación, por muchos años, y yo soy testigo de eso. Y fui beneficiado de eso, porque estoy hablando de años atrás, muchos años. Entonces, ahí tenemos la labor entonces que ha desarrollado este ministerio,
trabajando justamente con eso, y no atacando a la iglesia, sino con una perspectiva bien prepositiva, bien positiva, y llevando esta verdad, digamos, justamente a Latinoamérica. Y ahí tenemos justamente este ministerio que nos ha ayudado mucho a entender justamente esta idea de manera simple, de manera, digamos, bien concreta, y también una bendición. Así que, mi estimado hermano, no tenga miedo a este concepto de la última generación. Es adventista, de tomo a lomo, como se dice, y es un concepto, digamos, no herético, un concepto que siempre ha estado presente en el ADN. Así que lo invito a seguir estudiando esta idea y avanzar.